Hoy vas a conocer la historia de una joven de 23 años que, para no abandonar al único amigo que nunca la dejó sola, huyó en medio de la noche y terminó en una casa olvidada en el interior. Una casa que, sin que ella lo supiera, tenía dueño. Vas a acompañar el encuentro entre dos personas heridas por la vida, que aprendieron, una tierra a la vez, que el amor verdadero nace donde menos se espera, y que la familia no siempre es la sangre que heredamos, sino el cariño que elegimos construir todos los días. Esta es una historia sobre lealtad, sobre recomienzo y sobre cómo a veces es necesario perderlo todo para encontrar exactamente dónde y con quién pertenecemos. Si alguna vez sentiste que tuviste que elegir entre pertenecer a un lugar o pertenecer a ti misma, esta historia va a tocar tu corazón. Suscríbete al canal para no perder las próximas historias. Y ahora, ven conmigo. El sol de aquella tarde no era caliente. Era pesado. Pesaba sobre los hombros de Johanna, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Ella tenía 23 años, el cabello recogido en un moño simple, y a su lado, siempre a su lado, caminaba Trueno, un perro callejero de pelaje color tierra mojada, con una oreja caída y otra en pie, como si el mundo también lo hubiera desequilibrado. A él, Johanna, vivía desde hacía 8 años en la casa de su tía, Amelia, la mujer más respetada de aquella pequeña ciudad, dueña de tierras, dueña de opinión, dueña, según ella misma decía, del buen nombre de la familia. Después de que los padres de Johanna murieran en un accidente en la carretera de tierra que unía la ciudad con el campo, fue la tía quien la recogió. A un adolescente, no por amor, por obligación. Y obligación, Johanna aprendió temprano. Es un sentimiento frío que no calienta a nadie. Ya eres una mujer hecha, Johanna, y sigues viviendo como si fueras una niña sin rumbo, andando por la ciudad, con ese perro callejero detrás de ti, dijo doña Amelia aquella tarde, parada en el porche de la casa grande, con los brazos cruzados y el vestido bien planchado, sin un cabello fuera de lugar. La gente habla. Dicen que yo, Amelia Cordeiro, crió en casa a una muchacha sin oficio ni beneficio, sin marido, sin propósito, andando como gitana con un perro pulgoso detrás. Él no tiene pulgas, tía. Yo lo cuido todas las semanas. No me respondas. A Johanna bajó la cabeza. Trueno apoyó el hocico en su pierna, como si quisiera compartir el peso de aquellas palabras. Te vas, dijo la tía, sin mirar a los ojos de su sobrina. Te conseguí un empleo como empleada doméstica en una familia de la ciudad grande. Allí tendrás cama y comida, y por fin dejarás de avergonzarme aquí. ¿Y Trueno? Los perros no entran en casas de familias ricas. Johanna, vas a tener que dejarlo atrás. Fue en ese instante que algo se rompió dentro del pecho de Johanna. No fue un llanto, sino una decisión. Miró al perro, que esperaba, como siempre esperaba, sin pedir nada, solo ofreciendo presencia. Aquella noche, mientras la casa grande dormía, Johanna enrolló 2 mudas de ropa, un pedazo de pan, un viejo cantimplora de aluminio y salió por la puerta trasera con Trueno detrás. No sabía a dónde iba, solo sabía que no dejaría a aquel perro atrás y que no aceptaría una vida decidida por otra persona, solo para mantener las apariencias. Caminó toda la noche. Cuando salió el sol, ya estaba lejos, muy lejos de la ciudad, en medio de un monte cerrado, entre senderos que parecían no llevar a ningún lugar. Las piernas le dolían, los pies sangraban dentro de las zapatillas rotas, pero seguía, porque detenerse significaba pensar, y pensar dolía más que caminar. Fue al atardecer del segundo día cuando vio, entre los cafetales bravos que crecían sin cuidado,
el techo de una casa. Era una construcción antigua, de tapia y madera, con el techo parcialmente caído. De un lado, las ventanas sin vidrio, cubiertas por enredaderas que subían por las paredes como si la naturaleza estuviera, poco a poco, tragándose aquel lugar de vuelta. No había cerca visible, no había señal de gente. Parecía olvidada por el tiempo. Johanna entró con cuidado. Trueno gruñía bajito por precaución, olfateando cada rincón. Dentro encontró una mesa vieja, una cama de armazón oxidado sin colchón, una chimenea llena de hojas secas. Había polvo por todas partes, pero también había algo que ella no sentía desde hacía mucho tiempo: inquietud. «Vamos a quedarnos aquí, Trueno», dijo ella, sentándose en el suelo polvoriento. El perro apoyó la cabeza en su regazo. «Solo hasta que descubramos a dónde ir. Solo hasta... Eso fue lo que dijo. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Johanna aprendió a recoger frutas silvestres, a buscar agua en un manantial cercano, a remendar el techo con ramas y barro, como había visto hacer a su padre años atrás en la huerta de casa. Encontró en un rincón del terreno una bolsita de semillas olvidada dentro de una lata oxidada en maíz, frijol, calabaza. No sabía si todavía servirían, pero las plantó de todos modos, porque plantar era la única forma que conocía de decirle al mundo: yo todavía quiero construir una vida aquí, con mis propias manos. Lo que Johanna no sabía, no podía saber, era que aquella tierra tenía dueño, y que el dueño estaba viniendo. Vicente tenía 28 años, y las manos de quien había trabajado toda la vida, aunque había pasado los últimos 10 años lejos del campo, en una ciudad grande, apilando cajas en un depósito, contando las monedas al final del mes, soñando con una tierra que solo existía en fotografías amarillentas. Cuando su tío abuelo murió, le dejó a Vicente lo único que tenía: un pedazo de tierra en el interior, con una casa vieja y cafetales que alguna vez fueron la gloria de la región. Tierra buena para café, decía siempre el viejo en las raras cartas que intercambiaban. Un día vuelves y plantas, hijo. El café da dinero, pero da, principalmente, raíces a Vicente. Juntó cada centavo durante 2 años para poder regresar. Vendió lo poco que tenía, compró una azada nueva, semillas de café de la mejor calidad, y partió en un transporte que lo dejó a kilómetros de la carretera principal, obligándolo a caminar el resto del camino con la mochila a la espalda y el corazón lleno de esperanza. Él conocía aquella tierra solo de nombre, nunca había puesto un pie en ella. Por eso, cuando divisó de lejos una fina columna de humo subiendo entre los árboles, exactamente donde debería estar la casa de su tío, el corazón se le apretó. «Debe ser algún invasor», gruñó, acelerando el paso. La rabia subía junto con el cansancio del viaje. Al llegar más cerca, lo que vio lo dejó paralizado. Una huerta, pequeña, torcida, técnicamente mal cuidada, pero viva. Maíz brotando en filas desgarbadas, frijoles trepando en varas improvisadas, y sentada en el umbral de la puerta de la casa de su tío, una joven mujer de rostro serio y mirada cansada, los pies descalzos cubiertos de tierra, con un perro callejero acostado a su lado como un guardián. «¿Qué está haciendo la señorita en mi propiedad?». La voz de Vicente salió más dura de lo que pretendía. Johanna se levantó de un salto, colocando instintivamente a Trueno delante de ella, que gruñó. Yo no sabía que tenía dueño», dijo ella, con la voz firme a pesar del susto. La casa estaba abandonada. «No le hice daño a nadie, señor, se lo juro. Solo arreglé un rinconcito para vivir y planté un poco para comer». Vicente miró a su alrededor. La casa, a pesar de ser sencilla, estaba más limpia de lo que esperaba encontrar después de tantos años de abandono. El techo remendado con ramas
aunque de forma tosca, había impedido que la lluvia destruyera el interior. Y aquella huerta, por más torcida que fuera, mostraba que alguien había trabajado allí con sus propias manos, sin herramientas, sin ayuda, sin saber nada más allá de lo que la necesidad enseña. ¿De dónde viene la señorita?, preguntó él, con la voz ya más suave, notando algo en la postura de ella, que no era de quien invade, sino de quien sobrevive. Fue entonces que Joana lo contó todo: el accidente que se llevó a su padre y a su madre, la tía importante que la crió, por obligación y no por amor, el empleo de empleada doméstica que la esperaba lejos, sin lugar para el perro, la huida en la madrugada, los 2 días de caminata hasta encontrar aquella casa, que para ella no era invasión, sino rescate. Vicente escuchó en silencio, sintiendo algo moverse dentro de su pecho que no sabía nombrar. Él también conocía el dolor de perder a los padres temprano. También conocía la soledad de crecer siendo criado por obligación y no por afecto. Así fue con su tío abuelo, que a pesar de ser bondadoso, nunca supo decir las palabras que alguien necesita escuchar para sentirse en casa. «Esta tierra es mía», dijo él por fin, sentándose en el umbral al lado de ella, a una distancia respetuosa, como si la rabia hubiera escapado junto con la historia de aquella mujer. «A mi tío me la dejó. Vine a plantar café aquí. Era el sueño de él. Ahora es mi sueño también. Entonces, yo me voy», dijo Joana, con la voz temblando, llamando al perro con un gesto. «Disculpe haber tocado sus cosas». Vicente miró la huerta torcida, el techo remendado, a aquella mujer que, a pesar de todo, no bajaba la mirada. «La señorita sabe plantar café». «No, señor, solo sé plantar lo que da de comer rápido». «Pues yo sé plantar café, pero no sé cuidar una casa, ni tengo a nadie que me ayude en el trabajo». Suspiró, mirando el horizonte, donde el sol comenzaba a bajar detrás de los cerros lejanos. «Esta tierra es demasiado grande para que yo la trabaje solo, y demasiado pequeña para que 2 personas peleen por ella». Joana se quedó en silencio, sin entender bien a dónde iba aquello. «La señorita puede quedarse», dijo Vicente finalmente. «No gratis. Va a trabajar. Va a ayudar en la siembra, en la casa, en lo que sea necesario. Y el perro se queda también. Nunca me gustó la gente que separa a quienes se aman». Así fue como empezó. En los días siguientes, Vicente le enseñó a Joana a preparar la tierra para las plántulas de café, a espaciar los hoyos, a proteger las raíces nuevas del sol fuerte. Joana, a su vez, le enseñó a Vicente a hacer un condimento simple con las hierbas que crecen en el monte, receta que su madre le había enseñado antes de morir. Por las noches se sentaban los 3, la joven, el hombre y el perro, alrededor de una pequeña fogata, comiendo lo que la tierra y el trabajo del día habían permitido, conversando sobre la vida, sobre los sueños que cada uno había tragado en silencio durante años. Fue en una de esas noches, sin que ninguno de los 2 se diera cuenta muy bien de cuándo empezó, que el silencio entre ellos dejó de ser incómodo y pasó a ser compañía. Vicente se fijaba en la forma en que Joana se reía bajito de sus propios tropiezos en el trabajo del campo. Joana se fijaba en el cuidado con que Vicente elegía las palabras, siempre respetuoso, siempre atento, nunca exigiendo de ella más de lo que podía dar. No había parentesco entre ellos, no había obligación, había, poco a poco, elección. Y dentro de esa elección, algo más silencioso y más fuerte que la amistad comenzaba a brotar. Del mismo modo, paciente en que las plántulas de café brotaban de la tierra removida. Pero el pasado, como toda semilla mal plantada, tiene raíz que insiste en volver a la superficie. Los meses pasaron y lo que era tierra abandonada se fue convirtiendo en cultivo. Las primeras plántulas de café crecían
en filas, bien cuidadas, flanqueadas por la huertita de Joana, ahora más grande, más firme, tan bien cuidada como el sentimiento que crecía despacio entre aquellas tres almas, la joven, el hombre y el perro que el destino había unido en una casa sin dueño, en una tierra que parecía haberlos elegido a ellos y no al contrario. La noticia, sin embargo, no tardó en correr por la pequeña ciudad. Un camionero que pasaba por la carretera de tierra vio el humo de la casa, vio a la joven cuidando la huerta y llevó la historia al mercado, a la iglesia, a la plaza. Y de allí, como siempre sucede en las ciudades pequeñas, la historia llegó a los oídos de quien no debía. Doña Amelia recibió la noticia como quien recibe una bofetada. Como que Joana está viviendo con un hombre extraño, en medio del monte, sin oficio ni beneficio, como invasora. Vociferó a la vecina que le había traído el chisme, ya calculando el daño que aquello haría a su nombre tan bien cuidado en la ciudad. Al día siguiente, doña Amelia apareció en la finca, en un carro prestado, vestida como si fuera un juicio, porque para ella exactamente eso era lo que iba a ser. «Joana», llamó, bajando del carro, con los ojos duros, fijos en su sobrina, que se acercaba, seguida de cerca por Trueno y por Vicente, que se limpiaba las manos sucias de tierra en el overol. «Vine a buscarte. Esto aquí no es vida para una muchacha decente. Yo no voy, tía. No es tu elección. Soy tu responsable. La señora me mandó a trabajar de doméstica lejos de aquí», respondió Joana, con una voz firme, como nunca antes había sido, el miedo cediendo lugar a algo nuevo, más fuerte. Dijo que yo avergonzaba su nombre. «Pues aquí, tía, nadie tiene vergüenza de mí. Aquí trabajo, como de lo que planto. Tengo un techo y tengo a mi lado a alguien que me respeta y me trata como igual, no como una carga». Doña Amelia miró a Vicente, que se acercó, serio, pero sin hostilidad. «La señora puede verificar todo lo que quiera», dijo él con calma. «Puede llamar a quien sea de la ciudad, autoridad, quien la señora considere necesario. Aquí Joana tiene su propio cuarto, come 3 veces al día y trabaja porque quiere construir una vida, no porque la obliguen. Tengo respeto y consideración por ella, señora, más respeto, quizá, del que mucha gente tuvo por ella en toda su vida». Un silencio pesado se instaló entre los tres, cortado solo por el ladrido de Trueno, que gruñía bajito a la desconocida, protegiendo a la joven como siempre lo había hecho. Doña Amelia observó la casa reformada, el cultivo de café creciendo en líneas rectas, la huerta bien cuidada, el rostro de su sobrina, antes siempre agachado, siempre encogido, ahora erguido, con un brillo que nunca había visto antes, ni siquiera cuando Joana vivía bajo su propio techo, rodeada de comodidades materiales y vacía de afecto. Por primera vez, algo dentro de la tía vaciló. «Yo», empezó ella, con la voz perdiendo la firmeza habitual. «Yo creí que estaba haciendo lo correcto. Un empleo decente, una vida organizada». La señora creyó que estaba haciendo lo correcto para su nombre. «Tía», dijo Joana, sin rabia, solo con la claridad de quien finalmente entendió la diferencia. «No para mí, doña». Amelia bajó los ojos. Por primera vez en mucho tiempo enfrentó no la vergüenza que una sobrina descarriada podría traer a su nombre, sino la vergüenza de haber cambiado el bienestar de alguien por las apariencias. ¿Puedo volver aquí otras veces?», preguntó en voz baja, casi sin reconocer su propia voz, pidiendo en vez de ordenando. Joana miró a Vicente, que asintió discretamente, y luego a Trueno, que ya había dejado de gruñir y se había sentado tranquilo a los pies de la joven. «Puede, tía, pero la próxima vez
venga sin juicio, venga solo a ver cómo estamos. Los meses siguientes trajeron la primera cosecha de café de la finca. Vicente, Joana y hasta doña Amelia, que empezó a visitar con más frecuencia, trayendo semillas, remedios y poco a poco, también cariño, cosecharon juntos los primeros granos rojos, señal de que la tierra, finalmente, había dado resultado. Aquella noche de cosecha, sentados alrededor de la fogata, como siempre lo hacían, Vicente levantó una taza del primer café sacado de aquella tierra. Por un sueño antiguo que se convirtió en sueño nuevo, dijo él, mirando a Joana, con el corazón latiendo más fuerte de lo que estaba dispuesto a admitir en voz alta. Por una casa que no tenía dueño, hasta que encontró a quien la necesitaba, completó Joana, sonriendo. Vicente dejó la taza y se quedó en silencio por un instante, como quien reúne valor después de años, guardándolo para otra ocasión que nunca llegaba. Joana, dijo él finalmente, con la voz más baja, más seria, esta tierra solo cobró sentido después de que la señorita llegó a ella. Y me di cuenta, en estos meses, que no es solo la tierra lo que ya no quiero vivir, sino soy yo quien no quiere vivir más sin la señorita cerca. Joana sintió que el rostro se le calentaba, el corazón se le aceleraba, y por un instante no pudo decir nada. Solo sonrió, con los ojos brillando, con una emoción que ni ella misma esperaba sentir después de todo lo que había pasado. Yo tampoco quiero ir a ningún lado, Vicente, respondió ella por fin, con la voz temblando de una forma buena, diferente del miedo que la había acompañado en la noche de la huida. Esta casa es la primera cosa, en mucho tiempo, que parece de verdad un hogar, y el Señor es parte de eso. Trueno, acostado entre los dos, levantó la cabeza, movió la cola despacio en el suelo y volvió a dormirse, satisfecho, como si supiera, a su manera simple de perro, que finalmente todos allí habían encontrado el lugar y las personas a las que pertenecían. Y fue allí, en aquel pedazo de tierra olvidada, que se convirtió en hogar, donde dos destinos que parecían no tener nada en común, descubrieron que el amor verdadero, así como el café de aquella siembra, necesita tiempo, cuidado y paciencia para florecer. Pero cuando florece, sostiene toda una vida. Esta historia nos recuerda que existen dos tipos de lazos en la vida: los que recibimos por obligación y los que construimos por elección. Joana no eligió perder a sus padres, no eligió una tía que la veía como una carga, pero eligió no abandonar a quien la amaba de verdad, su perro. Y esa elección la llevó a un lugar donde, finalmente, encontró lo que la obligación nunca le dio: pertenencia, respeto y un amor construido poco a poco, con trabajo y verdad. Vicente tampoco eligió crecer sin sus padres, pero eligió, frente a una mujer desconocida en su tierra, la compasión en vez de la rabia. Y fue esa elección la que transformó una tierra abandonada en hogar, y a dos personas solitarias en familia. A veces, la vida nos saca de lo que conocemos para colocarnos exactamente donde necesitamos estar. Y lo que parece, a primera vista, una casa sin dueño o una vida sin rumbo, puede ser, en realidad, el comienzo de todo lo que siempre buscamos: un lugar para florecer y alguien para florecer al lado. Si esta historia tocó tu corazón, deja aquí abajo tu comentario contando qué parte te emocionó más. Y no olvides suscribirte al canal. Aquí siempre hay una nueva historia esperando para tocar tu alma.